¿Qué tal, Rubén? Hola Pedro, buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien, ¿me oyes bien? Sí, perfecto. Vale. ¿Estás en casa, fuera? ¿Dónde te pillo ahora? En casa, en casa. En casa. Medio confinado, sí. ¿Tú dónde vives? Yo en Bilbao, Bilbao. en el norte. Aquí Vale. nosotros estamos libres un poquito. Allí está un poco fastidiado el tema, ¿no? Bueno, los de Bilbao el virus os lo coméis, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá pues así. Pues... Sí, aquí estamos, algunos barrios confinados y luego si con esto de los rastreadores, si pasas al lado de alguien o estás conviviendo con alguien o en un evento o algo con alguien que tenga el virus, pues te hacen ponerte en cuarentena y esperar a hacerte la PCR. O sea que está la cosa complicada, sí, sí. Para tomárselo en serio, a la hora de ver a gente. ¿Te importa cambiarte los cascos? Creo que se te escucha con un poquito de ruido. ¿Sí? Por el cable a lo mejor. A ver. Igual si lo mueves un poco. A ver. Espera. Sí, hace como ruido. A lo mejor era el roce con la camiseta, ¿eh? A lo mejor. ¿Qué tal ahora? Ahora mejor. El sonido entra mejor. Perfecto. Pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Con quién nos reunimos y de qué manera. Hay que tener mucho cuidado. Yo esto hace poco en Madrid también y lo mismo. A veces te cuesta incluso, vas a ver a alguien y no abrazarle o no tocarle, es como que te cuesta todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ser conscientes de esto y tener cuidadito. Pues muchas gracias por venir, Pedro. Y me hace mucha ilusión tenerte porque ahora mismo se puede decir que eres de los referentes en España con el tema de conferencias. Estás en Mentes Expertas y estás en el cartel principal con todos los conferencias que hay. Te han elegido a ti como referente para hablar de tu temática, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo entré en Mentes hace yo creo que alrededor de un año y algo, gracias a Javi Iriondo, que en una comida con Perico y Marina de Mentes Expertas, pues pensaron, oye, en este cartel que tenemos, pues nos haría falta una persona que haya superado una adversidad como puede ser en mi caso la adicción y una persona que aprenda o haya aprendido a adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces, pues mira, yo mismo les llamé y desde entonces estoy con ellos, pero yo soy un reserva, en ese cartel yo soy un reserva. De momento, de las conferencias online estás en cartel. O sea, de la gente que se podía ver online, con Emilio Duró, con Víctor Cooper, estabas ahí. Yo tengo la entrada, todavía no he visto las conferencias, pero tengo la entrada ahí para poder verlas. Así que qué maravilla tenerte aquí. Y sí que me gustaría, si te parece bien, Pedro, hablar de tu recorrido en ese proceso de cambio, en ese proceso de adaptación, que hoy más que nunca creo que todos deberíamos tener en cuenta y aprender de él. Y luego, si a ti te apetece y quieres, también hablar un poquito de ti, de quién eres tú como persona, cómo has hecho ese crecimiento, esta parte de exposición, porque lo sepamos o no, o la gente lo entienda a la primera, todos somos personas, todos tenemos una vida privada y parece que cuando vemos a alguien en la televisión, pues que lo idolatramos, una persona que lo tiene todo fácil, que todo le va de maravilla, que gana muchísimo dinero. Y yo creo que todos tenemos que entender que todo el mundo que está detrás de un personaje público tiene una persona, también tiene unos sentimientos y muchas cosas que contar que a veces ni siquiera se conocen. Entonces, hay una parte de la entrevista, si quieres, que podemos entrar un poco en materia de qué cosas te apasionan, un poco para conocerte más de forma personal. Vale. Y hasta donde tú quieras llegar. ¿Te parece? Perfecto, me pongo en tus manos. Vamos a empezar por el principio. Tú pasaste una época complicada, que a lo mejor podemos empezar a analizar, en la que estabas metido en adicciones, ¿no? Tú vienes del mundo del deporte de élite, olímpico, en el waterpolo, y ahí se exige mucho. Entonces, creces, destacas, te ponen un poco también en ese pedestal que todo el mundo te ve como una persona a la que idolatrar, alcanzas el éxito, ¿no? Y cuando llegas al éxito, en la pirámide esta de Maslow, digamos que tocas la parte de trascendencia, ¿no? Dices, el dinero no me preocupa, todo lo demás lo tengo cubierto, las necesidades básicas de un ser humano, ¿no? Y dices, y hay algo más, y hay gente que puede entrar en temas religiosos, trascendentales, adicciones a lo mejor también. Cuéntanos un poquito cómo te viste tú en ese punto de éxito tan alto y por qué caíste en estas adicciones. Fíjate, todo se origina, yo pienso, en mi adolescencia, ¿no? Con 12 años ocurre en mi familia una separación, un divorcio complicado, y con 12 años yo no entiendo muy bien qué ocurre. Entonces, la interpretación que yo saco de aquel hecho es como mi madre me abandona. Y ese abandono genera, esto me lo han explicado los psicólogos, pero yo me traslado ahí y realmente yo sentí eso, ¿no? Como un abandono. Y ese vacío que me provoca la ausencia de mi madre hace que de los 12 a los 18 años, pues yo ya empiece a desarrollar una serie de actitudes de riesgo. Empiezo a fumar porros en el instituto y empiezo a llamar mucho la atención fuera del entorno familiar, ¿no? Paralelamente sí que empiezo a destacar en el mundo del waterpolo, entrenando muchas horas,
Pero luego a los 18 años yo creo que ya con mi adicción, silencio clínico en el cual, aun estando enfermo, eres capaz de llevar una vida perfectamente normal. Y eso me pasa a mí de los 18 a los 34 años, que es como tú bien has definido, toco el éxito, me esfuerzo mucho, me dedico solo a entrenar y a dar lo mejor de mí en el deporte, pero paralelamente mi forma de ocio, evasión y demás, pues consiste en salidas nocturnas, siempre acompañadas de alcohol y otras sustancias. Con lo cual, el vacío que yo noto de mi madre lo lleno con deporte, con éxito, con autoexigencia y sobre todo con ¿cómo diría?, evasión. Uh-huh. Y es exactamente, o sea, porque al final cuando coges estas adicciones, es decir, no quiero mirar la realidad, entonces me meto en un mundo que me lleva, ¿no?, a este tipo de sustancias y me desconecto de ellas. ¿Cuándo te das cuenta tú que tienes que hacer un cambio y que tienes que volver a reconectar contigo mismo? ¿Te diste cuenta? ¿Fue un clic? ¿Fue algo de salud? ¿Cómo fue ese punto? Claro, yo voy haciendo, entonces yo no lo hago conscientemente, voy a drogarme o voy a beber o drogarme con alcohol, ¿no?, que a mí me gusta ser muy duro con las palabras, por una asociación de tengo que superar lo de mi madre o siento dolor por lo de mi madre o siento dolor por lo que sea, ¿no?, por mi inseguridad. Entonces, lo que ocurre es que desarrollas la adicción y se manifiestan los desastres. Y es en este momento donde yo me doy cuenta, a partir del año 98, con 30 años, yo me doy cuenta de que no disfruto de la vida, que evidentemente cada vez que salgo monto y desaparezco 2 o 3 días. Y es en ese momento cuando empieza el declive. Ya el éxito no es tan agradable, lo que mejor se me daba hacer, que era jugar a waterpolo, ya supone un sufrimiento muy grande. Y es a los 34 años, en el año 2003, cuando yo solicito ayuda, pido ayuda. Mi carrera deportiva está ya, bueno, en el ocaso. A nivel de club sigo siendo un gran jugador, pero a nivel de selección, a nivel internacional, yo ya no cuentan conmigo el seleccionador, incluso me llama a la selección, pero yo falto al segundo día de entrenamientos, total, que se me acaba todo, ¿no? Miro mi realidad y me doy cuenta de todo lo que estaba dejando atrás, ¿no? 2 hijas, 2 separaciones, 0 dinero, arruinado, y en ese momento pido ayuda. Es ese momento del tocar fondo, ¿no?, que dice la gente, es la suma de muchos momentos. En este año 2003, 3 de abril del 2003, es cuando yo visito a un psiquiatra y me dice que yo tengo la enfermedad de adicción y que necesito recuperarme. Y ahí es donde empieza mi trabajo y mi reconectar, como bien dices, no sé si conmigo mismo o empezar a construirme de otra manera diferente. Es que fíjate que yo creo que estamos en un punto en el que cuando nos ha pasado esto de la pandemia y nos hemos tenido que meter en casa, esto ya seguramente lo habrás oído en muchos sitios, pero es la realidad, es decir, ahora me encuentro conmigo mismo y con mi día a día y analizas el trabajo, la pareja, lo que tienes, lo que no tienes y te encuentras a ti mismo y dices, no me gusta lo que tengo o quiero más, ¿no? Y ahí ha sido donde ha habido rupturas, donde ha habido gente que se ha cambiado de trabajo, gente que se ha reinventado y es donde ha encontrado ese dolor. Yo creo que se parece mucho a en otra situación, pero es un poco ese punto, ¿no?, de inflexión, de decir, no quiero más de esto y quiero hacer un cambio. Entonces, ¿cómo se gestiona ese cambio una vez que ya eres consciente de que quieres hacer algo? En tu caso era salir de esas adicciones y empezar desde cero, pero para la gente que está en su casa es decir, quiero cambiar de vida, quiero reinventarme y quiero ser feliz. ¿Cómo se hace un proceso del punto A que hemos analizado al punto B que es el deseado? Fíjate que hablas de la pandemia. Yo ahora en el confinamiento he tenido que volver a hacer otro reconectar conmigo mismo. Ahora te lo cuento, pero en el año 2003, cuando yo abandono esa estela o esa ola de éxito del waterpolo, yo creo que lo que le podría decir a una persona que está en casa, que quiere cambiar su vida, primero analizar qué es lo que tienes que cambiar. En mi caso era muy claro, es decir, yo tenía que dejar de consumir y tenía que cambiar de vida. Y tenía que dejar de consumir no con fuerza de voluntad, sino pidiendo ayuda y que me asesoraran, que me ayudaran a ver cómo se hacía aquello que a mí me estaba matando, pero yo no era capaz de dejar. Entonces, quizá uno de los secretos, ¿no?, de los valores que yo más me gusta hablar de él es la humildad. Es decir, reconozco que quiero cambiar, no sé cómo hacerlo, pido ayuda. Busco cursos, busco especialistas, a la familia, a lo que sea, ¿no? Pero bueno, busco un capital si necesito invertir, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, sobre todo, muchísima perseverancia. Es decir, las cosas no van a salir a la primera. Yo estuve 2 años haciendo única y exclusivamente, dedicándome a la terapia para no volver a consumir nunca más en mi vida. Te estoy hablando hace 17 años. De momento lo he conseguido, con lo cual, sentar esas bases
era muy importante. También la valentía, es decir, al final todos tenemos miedo. Yo pienso que en algún momento de nuestra vida sentimos ese miedo, ese salto al vacío. Una persona que había dedicado 17 años de mi vida al deporte profesional ya no me iba a poner ese bañadorcito apretado, ni iba a ir con el chándal de España a pedir trabajo. Con lo cual, tienes miedo. ¿Y yo para qué valgo, no? ¿Y yo qué sé hacer? Tuve la suerte en aquel momento, una vez ya recuperado, de un programa de transición de carrera donde me dieron nombre a una serie de habilidades que yo había desarrollado. Cualquier persona que nos esté viendo, que ahonde ahí, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué competencias tiene? ¿En cuáles ha de trabajar más, ¿no? O cuáles ha de adquirir. Pues bueno, a mí me dijeron que tenía una serie de habilidades desarrolladas y adquiridas de forma automática a través del mundo del deporte desde que tenía 14 años. Perfecto, oye, sabía manejarme bajo presión, tomar decisiones bajo presión, analizar situaciones bajo presión, trabajar en equipo, enfocar objetivos, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que, oye, a nivel empresarial, pues podía ser un trabajador muy válido y luego dependiendo del sector. Ahí estaba el problema, que yo no tenía estudios técnicos y eso me hizo sentir muy, muy, muy inseguro. Pero bueno, poco a poco fui venciendo ese miedo y es lo que le diría a las personas. O sea, que no se escuchen a la cabeza de tú no puedes, tú no vales, tú no. Bueno, ¿tú qué sabes? Y con eso empieza a crear esa... Bueno, tú que te dedicas a lo de la marca personal, pues que empiecen a crear su marca personal, ¿no? Y ahí me ayudó, sobre todo, a dejar de consumir y ahí empezó un abanico de posibilidades enorme. Y luego, poco a poco, pues fui creando, pues eso, especializándome en adicciones, porque yo había pasado por ese proceso, estudiando cosas sobre educación, modelos educativos y demás, y al final lo que me dedico ahora a orientar a familias que tienen algún tipo de problema de convivencia dentro del ámbito del hogar, ya sea por adicciones o por problemas de conducta de sus hijos, ¿no? Yo creo que esa es humildad, valentía y perseverancia. Esto lo dicen mucho los coaches, ¿no? Lo de escuchar a la cabeza, pero no dejarte sabotear por tu propia cabeza, ¿no? Yo creo que eso me vino bien. Y hablando del confinamiento, en este año, cuando yo estoy en la Dirección General de Juventud, se supone cambiando de entorno laboral y demás, ceso en el cargo porque no me atrae mucho el tema político y me impide seguir con mi vida normal de conferencias y demás, y viene la pandemia. Entonces yo paso de 100 a 0, de golpe. Y digo, oye, y además 17 años después, o sea, parece que mis ciclos de vida van de 17 en 17 años, ¿no? Y bueno, he tenido que reinventarme pues un poco a ver qué puedo hacer, pues esto, ¿no? Directos, terapias online, la gente ya, pues ya no le apetece acercarse a lo mejor a la asesoría, ¿no? Entonces quieren hablar conmigo online y bueno, y lo de las conferencias online, evidentemente, pero ha sido también un momento de retrospección, de introspección, de decir, oye, ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿Y ahora en qué estás enfocado? ¿Realmente estás haciendo estas consultas online y haces eso mismo, ¿no? Lo que estás mencionando es en lo que estás ahora en activo más presente, digamos. Sí, he pasado 17 años como en una centrifugadora, ¿no? Con lo de la tele, la fama, otra vez lo mismo, ¿no? Que en el waterpolo. Y de golpe dices, a ver, ya no hay tele, colaboro en programas, pero ya no es mi fuente de ingresos principal y ya no sales a la calle y ves que la gente te mira, no, ya ha cambiado absolutamente el panorama, ¿no? Ya. La fama es tan efímera, o sea, la popularidad es tan efímera, pero sí que es cierto que haber sentado las bases de cierto conocimiento, cierta experiencia sobre estos temas que dedico, pues veo que ahora le puedo dedicar más tiempo. Entonces estoy muy enfocado a todas aquellas personas que me llaman solicitando algún tipo de asesoramiento. Yo siempre digo lo mismo, Rubén, yo no curo a nadie, ¿eh? Yo no curo a nadie, ni soy el Salvador, ni soy el Santo Pedro, que te toca y la imposición de manos y te cura, sino que yo conozco muchos recursos y muchos profesionales con los cuales colaboro que pueden ayudar a estas familias, ya sea con temas de adicción o por problemas conductuales. Y estoy enfocado en eso, en terapias online, en orientación familiar y sobre todo ayudar a centros terapéuticos que puedan absorber a todos esos pacientes y esa demanda que existe. ¿Tienes una página web o algún dato de contacto para que la gente vea información sobre esto? Sí, pedroaguado.es, www.pedroaguado.es, y ahí tiene unos formularios y está un poco todo explicado. Es una página que tenemos ahí para que la gente, que muchas veces le dicen, coño, es muy difícil encontrarte, ¿no? Pues es lo más fácil. Poner y sale, pero bueno, a veces sí que es cierto que no es fácil contactar porque tampoco sabes qué decir, dónde escribir. Ahí hay un correo electrónico también, pueden rellenar un formulario de contacto y si tienen algún tipo de problema, que no duden en que yo les voy a ayudar a encontrar el recurso. Dices mucho, Pedro, la palabra ayudar.
yo sé de buena tinta que tú ayudas en tu trabajo, pero fuera de tu trabajo también haces tus cositas para apoyar personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale esa pasión tuya por estar por los demás? Pues yo no lo sé. Creo que yo descubro esa vocación de servicio cuando me recupero y me tengo que empezar a incorporar al mercado laboral y me dicen que el waterpolo, que lo abandone un poco por todo lo que tiene de activación de mis neuronas y no sé qué, y que puede ser peligroso, pues, oye, exploro otros ámbitos y me pongo a estudiar, me acuerdo, un curso de especialización de dirección de operaciones en hoteles. Bueno, yo me pongo a estudiar eso y me creo que voy a ser director de hotel, pero vamos, hasta mañana. Acabo el curso y me ponen de ayudante de recepción en un hotel en Marbella. Claro, ayudante de recepción, pues ahí a sudar, a picar piedra con 35 años, ¿no? Los botones venían, me decían, Pedro, pero si tú has sido campeón olímpico, ¿cómo que has terminado aquí? Digo, joder, duro, ¿eh? Un latigazo duro, ¿no? Digo, yo no he terminado aquí, yo estoy empezando aquí, así que vete a recoger las maletas que el año que viene dirijo el hotel. Y ahí me di cuenta que cuando venían los clientes del hotel, me apetecía satisfacer sus necesidades. Oye, he subido a la habitación y me faltan perchas, pues yo me iba corriendo y buscaba perchas. Oye, a la hora de dar una habitación quería que ese servicio fuera excelente, ¿no? Yo creo que de ahí me viene esa generosidad o esa vocación de servicio de ayudar, la verdad que y me siento bien. Además lo hago sin ningún tipo de, a veces de compensación, simplemente por el mero hecho de poder ayudar a alguien a encontrar su camino, ¿no? Qué bueno. Y dentro del mundo, porque claro, esto podemos hablar más largo y tendido, pero en ese momento, el mundo de la salida laboral en el mundo del deporte. Nosotros vamos a hacer un seminario, precisamente empieza el día 9, con deportistas de élite del Comité Olímpico Español, que terminan su carrera profesional o va a terminar y dicen, ¿y ahora qué hago? Y hay que reinventarse, que es un poco también en lo que estamos, ¿no? Pero es muy interesante. ¿Tú has pensado también en el mundo del waterpolo si te gustaría volver a participar de alguna manera como entrenador, como seleccionador? ¿Le has dado una vuelta alguna vez? Mira, he estado 32 años viviendo en Barcelona y como me vine a explorar un poco el cargo que me ofreció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de director general de la Comunidad de Madrid de Juventud, me vine a Madrid. Entonces, en Madrid nada más llegar lo que hice fue recontactar con el que fue mi primer entrenador, Mariano García. Mariano García es una persona súper pedagógica, licenciado en INEF, bueno, la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, máster de INEF, y siempre se ha dedicado a enseñar cómo se juega o cómo se practica el waterpolo, ¿no? Salgo a caminar con él por las mañanas y ahora estamos dándole vueltas a la posibilidad de, a ver si en un colegio que tenga una buena instalación podemos volver a desarrollar aquella escuela de waterpolo para gente joven que luego decida ir al club que quiera, pero al menos que las bases las tenga, ¿no? Y es lo que está moviendo, porque ya a nivel competitivo y eso como que a mí ya me ha pasado esa etapa, creo que llevo mucho tiempo desconectado, pero lo que es la pedagogía, lo que es la escuela, lo que es desde pequeñitos, estoy explorando esa nueva faceta. Es que además es bonito porque tú has pertenecido a ese deporte y al final se trata un poco de fomentarlo, ¿no? Y empezamos desde las bases, porque además hay deportes que son de minoritarios. Por ejemplo, a Pirri le conoces, que está también conmigo, Pirri Esgrima, pues son deportes que no conoce mucha gente. Al final la pasión y haber sido tú partícipe o destacado en ese deporte, pues atrae también a otras personas, ¿no? Eso es bonito también. Entonces, como influencia positiva, me parece un proyecto chulo, la verdad. Es muy chulo porque además Mariano ha sido siempre una persona... él se define como que no ha... ¿Cómo dice? Para mí es una persona que no está reconocida dentro del mundo del waterpolo porque realmente fue quien sacó una estirpe de jugadores que luego sumamos en el equipo nacional. Y entonces él, bueno, se siente un poco frustrado, ¿no? Digo, Mariano, tú tienes un carácter, tienes un carácter fuerte, a veces no eres políticamente correcto, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con tu calidad como entrenador y como profesional a la hora de enseñar cómo se practica este deporte. Y aún así, estando en el ostracismo, digamos, o apartado del mundo, sigue sacando buenos jugadores de los cuales muchos clubes se nutren, ¿no? O sea pero tiene ganas de poder tener un espacio para poder transmitir todo aquello que él sabe. Yo creo que el deporte, si digo que estoy vivo, es porque hice una recuperación y gracias a que hice 14 años o casi 17 años de deporte profesional, que me ayudó. O sea, el deporte te enseña unos valores de forma intrínseca que los vas a tener para toda tu vida. Practiques 2, 3, 4, 5 años, llegues a profesional o no. Cualquier práctica deportiva o actividad física te puede enseñar muchas cosas. Yo creo que esa escuela puede ser un
un legado que Mariano deje por fin. Mariano, y tú, aquí hay una cosa también, tú seguro que conoces a mucha gente que se ha hecho millonaria, o algunas personas que han ganado mucho dinero, se han arruinado, pero muy en negativo, han arrastrado a su familia incluso con el dinero y de repente se ha reinventado y han vuelto a coger la situación que tenían actual. O sea, lo conocerás y yo conozco varios casos, ¿no? De gente que pierde millones y recupera millones. Dices, ¿cómo es posible que haya gente que pierde y recupere tanto? Está un poco en la mente. Y yo creo que también lo que te pasa a ti es un poco lo mismo. Estoy analizando esto con el caso del éxito, ¿no? Es decir, he estado en el top del deporte nacional, de tu disciplina, te has venido abajo del todo y cuando has salido otra vez arriba no te has metido en una profesión cualquiera, te has metido, has acabado en televisión, escribiendo libros, conferencias, con lo cual seguramente que si haces algo de este tipo, seguramente que alcanzas ese nivel de repercusión que ha tenido las anteriores veces, ¿no? Al final es como que nos ponemos nosotros el tope de excelencia que queremos llegar y es lo mismo con el dinero, es decir, si yo no creo que voy a ganar más de 1.000 euros al mes, jamás vas a ganar más de 1.000 euros al mes y hay gente que gana a puñados haciendo muy poquito, ¿no? O con menos esfuerzo que otros, entonces eso es maravilloso, o sea, el ponerte un nivel de excelencia alto. Por aquí tengo contado una cosita que te quería preguntar y es sobre el Centro Tempus de Barcelona, en Barcelona. Me gustaría que hablases un poquito de él. Mira, el Centro Tempus nace cuando yo estoy haciendo Hermano Mayor, el primero, el original, ¿eh? El Centro Tempus nace con la idea de tratar de ayudar a familias que tengan hijos entre 0 y 12 años para evitar aquellos comportamientos que se veían en el programa de Hermano Mayor. Nace como Centro Tempus, centro psicopedagógico. Eso al final resulta un fracaso porque yo como empresario no soy especialmente bueno. Un amigo mío de la época del waterpolo, pues le dejo los mandos del centro y bueno, pues esa ignorancia mía y esa abundancia que había en aquel momento, pues nos hace pedirnos una línea de crédito de X miles de euros y al final a los 9 meses tenemos que despedir a la gente y cerrar, ¿no? Y liquidar esa empresa. Pero yo me quedo con el nombre y aparece otra vez en mi vida un veterano de la recuperación, José Vicente Juan Marín. Un tipo que había tenido una vida muy dura, que había estado ayudando en otros centros terapéuticos y me dice, oye, Pedro, ¿te interesaría abrir un centro ambulatorio donde, oye, abramos una sala de terapias con la experiencia que tengo yo, con todo lo que has aprendido tú, podamos ayudar a personas a recuperarse? Y, hombre, es un modelo que yo no conozco, porque yo solo conozco el modelo de ingreso. Oye, y desde hace 10 años que estamos haciendo grupos de terapia, tenemos ya pues bastante personas que se han recuperado y hacemos una terapia pues un poco variada a la que nosotros recibimos. Nosotros recibimos una terapia muy cognitivo-conductual y al estar en el ambulatorio no podemos ser tan conductuales, tenemos que ser un poco más flexibles sin perder nuestra esencia, ¿no? Que es la de protégete durante un tiempo, si vienes a dejar de consumir, de los espacios, amistades y sitios donde se consume, ¿no? O donde consumías. Y a partir de ahí, ayudar a que eso sea una escuela de vida para el resto de la vida de estas personas. Entendiendo que el tratamiento ambulatorio, pues lamentablemente tiene pues más recaídas que el tratamiento residencial, pero oye, yo podría decir, y no porque sea mi centro, que José Vicente y yo, más Blanca, más Eli, que son 2 psicólogas profesionales, más la psiquiatra, más Isi, que es un terapeuta, más Tony, que hasta hace poco estaba con nosotros, pues hemos ayudado en estos años a muchas personas a reconducir su vida. Así que Centro Tempus terapéutico. De todos esos procesos, ¿tú crees que hay algún patrón común en el que la gente puede caer? Por ejemplo, el no tener una familia estructurada, por ejemplo, yo qué sé, simplemente hay gente que no tiene aspiraciones y se mete en la fiesta para sentirse importante o para formar parte de un círculo. ¿Habéis encontrado algún patrón que digas, esto es lo que más adicción genera a nivel de adicción en otras personas o no? Claro, los estudios dicen que hay una prevalencia genética, es decir, hay un componente genético de todos estos factores que tú me has dicho, familia desestructurada, gente que necesita evadirse, etcétera, etcétera. Hay uno que es el que más importancia tiene y más determinante que es el factor genético en un 48-52%. El otro 48%, si hablamos del 52% como componente genético, tiene que ver con cuestiones de personalidad, aspectos psicológicos, entorno social, medioambiental. Y lo de las familias estructuradas o desestructuradas, sinceramente, no es un determinante, porque adictos hay de familias muy, muy conservadoras, estructuradas, a familias absolutamente desestructuradas. Entonces, la importancia sería el componente genético más los aspectos psicológicos, es decir, hay unas personalidades
más proclives, independientemente del segmento social en el que vivan, más proclives a desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, esto lo analizamos, creo que fue en el directo de ayer o antes de ayer, sobre la sociedad actual, ¿no? Es decir, ahora estamos todos en la época de la inmediatez. Si yo quiero tener algo, cojo mi móvil y le doy un clic. Si yo quiero vivir una experiencia, la tengo a golpe de lo que sea, ¿no? Entonces, eso nos hace impacientes y el compromiso decae. Es decir, antes tenías que trabajar de las cosas, cultivarlas, alimentarlas y luego coger un fruto. Ahora mismo en el emprendimiento yo me estoy dando cuenta de que la gente que monta un proyecto no le da el tiempo suficiente de maduración. Es como plantar una semilla y esperar a que mañana te dé un fruto. Y eso sabemos todos que tiene un proceso, ¿no? Entonces, al hacernos todos más impacientes y a venir generaciones que también son impacientes y que no tienen compromiso, digamos que estamos adaptándonos todos a ese tipo de comportamiento, ¿no? Tú solo lo tienes identificado, me gustaría saber si has analizado esto y cómo ves tú las relaciones ahora de la gente más joven, la gente que está empezando ahora a salir, que empiezan a ser mayores de edad, cómo se relacionan y cómo ven el mundo en general. Bueno, has dado en el clavo, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado absolutamente la forma de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos y con el entorno. Entonces, es cierto que cada vez la capacidad en la gestión de la frustración es menor. Los jóvenes, las personas, pues millennials y demás, crecen en esto que dices tú muy claramente, en una época donde el deseo de satisfacción inmediata queda inmediatamente satisfecho. Con lo cual, hay poca experiencia de frustración. Si incluso nosotros, cuando nos falla algo, empezamos a darle golpes al móvil, cuando el ordenador se cuelga, o sea, hemos cambiado, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo tengo dos hijas jóvenes, ¿no? Pues y además se llevan 2-3 años, es curioso cómo la más pequeña es la más impaciente en todo este tipo de cosas, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías, a la hora de conseguir nuevas cosas, su capacidad de frustración. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en los talleres para familias tiene que ver con cómo enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a vivir en un mundo tecnológico, fantástico, pero también tener esa capacidad de gestión de la frustración. Y tiene que ver con el principio de realidad, que a veces pues es muy difícil, ¿no? Porque ahora el principio de realidad, que es aquel que dice, hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera y te quiero con locura, las cosas no van a ser como tú quieres, ni van a llegar en el momento que tú quieres. Claro, pelean con que no, sí que pueden llegar en el momento que quiero porque yo hago clic y tengo la información, tengo el mundo, tengo mis amigos y además los tengo a demanda. Es decir, si quiero a las 3 de la mañana hablar con un amigo, puedo hacerlo. Si quiero hablar un domingo por la tarde, puedo hacerlo. Todo ese tipo de cosas, nosotros, la gente más mayor, nuestros padres lo tuvieron más fácil, porque el no era un no de verdad. Es, oye, quiero, no tengo, no hay. Ahora tú di que no hay. No, sí quiero. Entonces, es muy difícil educar en este momento, pero lo que bien has dicho, y tienes toda la razón, esto del emprendimiento es brutal, porque claro, ellos funcionan de esa manera, creen que a lo mejor haciendo algo rápidamente se van a enriquecer, cuando realmente lo bonito del emprendimiento es todo ese proceso de lucha hasta llegar al objetivo que te propongas. Pero se nos ha vendido que tienes que hacer la app para que venga tal, te la compre, y lo que buscan es la satisfacción inmediata, pero no del proceso, de la meta, sino del dinero. Del dinero. Y encima es el dinero. Con esto de la marca personal, bueno, ojalá pueda verte en persona algún día, cuando pase un poco el tema del virus, para regalarte mi libro, si no te lo hago llegar. Yo hablo de una parte dentro de la marca personal que es que cuando se va a emprender, la gente emprende para ganar dinero ya. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son esas personas o quiénes somos nosotros para que la gente confíe en nosotros? Hay que hacer 2 pasos anteriores, que son el posicionamiento. Tú tienes que generar confianza, tienes que aportar valor, tienes que mostrarte, tienes que demostrar que eres bueno para que la gente confíe en ti, primero. ¿Qué pasa? Que si aportas mucho valor y haces eso, la gente te empieza a seguir. Y el efecto número 2 es que la gente se empieza a adherir a tu comunidad, te empieza a seguir, te empieza a confiar. Y si sabe que tienes un producto, tienes un libro, una formación, lo que sea, te acaba comprando. Y ese es el proceso. Entonces, con esto de la pandemia, por ejemplo, se empezaron a hacer muchos directos de Instagram y no todo el mundo ha seguido, porque al final ha decaído o no le ha dado la oportunidad o no ha visto un rendimiento. Y al final los que se quedan son al final los persistentes. Entonces yo creo que es un ejemplo del emprendimiento. Es decir, tú montas un proyecto y a lo mejor ni siquiera en 3 meses sabes si te va a funcionar. A lo mejor es el 4, a lo mejor es el 5. Pero mucha gente no le da oportunidad y piensa que empezando un proyecto nuevo va a ser mejor. O hace una formación, la termina y piensa que el complemento a esa formación va a ser lo que necesita. Y a lo mejor ya tenemos lo que necesitamos para emprender y para tener éxito. Eso es lo que no le hemos dado el tiempo de maduración. Y creo que va un poco relacionado con el tema de todo lo que estamos hablando, ¿no? De el compromiso
y de la inmediatez. Para mí son dos cosas fundamentales que ahora mismo no se dan para el emprendimiento, pero también en el día a día. O sea, cuando tú contratas a alguien, a lo mejor te ha pasado que formas una persona que está aprendiendo, ¿vale?, de esta generación, y cuando ya está empezando a ser rentable, coge y dice, me voy a cambiar de trabajo. Y te quedas como diciendo, a ver, te acabo de formar y cuando ahora eres útil, digamos que ya empiezas a generar dinero, no el tiempo que se está invirtiendo y tal, se te va, ¿no? Y es un poco la frustración también a las personas que hemos estado contratando a gente. ¿Sabes por qué? Porque o sea, cuando consiguen la meta, rápidamente quieren cambiar. Es como ese estímulo continuo de ahí las enfermedades o las patologías que han nacido en esta época, como la hiperactividad y demás, ¿no? O sea, la gente consigue algo y ya quiere cambiar, no disfruta de eso. Eso es cierto, ¿eh? Y también es un poco la dispersión que te genera esto, es decir, como tienes tantos estímulos y tantos focos, ¿no? Es decir, yo pongo un ejemplo normalmente que es cuando tú tienes una linterna con una pila, tú la enchufas a una pared y la linterna te hace un círculo de luz, ¿vale? Pero si tú esa pila se la pones a un láser, te va toda la energía a un punto concentrado y es un poco la atención en ese punto, ¿no? Y con el tema del emprendimiento pasa eso, que nos metemos en 20 proyectos a la vez pensando que uno va a ser el que va a pegar el tal y como no lo pega ninguno, pues vamos a por otro, ¿no? Que estamos todo el rato con ideas nuevas. Y yo cuando hablo con personas de cierta generación, me gusta, Pedro, me gusta cuando me llaman señor mayor, cuando dicen que soy mayor por tener 42, me hace gracia, me encanta además, pero tienes razón, al final les llevo 20 años, pero están en ese abanico de ideas, abanico de posibilidades que no saben con cuál quedarse. Y al final siguen con otra nueva y con otra nueva. Entonces, es una cosa para analizar simplemente para la gente que tenga hijos y demás. Desde mi punto de vista, no sé qué opinas tú, en vez de cambiarlos, ¿vale? Por ejemplo, con las relaciones, que son personas que a lo mejor, pues hoy estoy con una persona, mañana con otra, y no buscan un compromiso, en vez de intentar cambiar a esta sociedad, deberíamos adaptarnos a ella. Es decir, es como si nuestros padres nos dicen, es que no puedes besar a una mujer en público o a un hombre en público. O sea, al final, esta es una generación que está obsoleta, que está caduca, y la generación actual, nosotros para ellos también estamos caducados de alguna manera. Entonces, desde mi punto de vista, me gustaría saber tu opinión, deberíamos adaptarnos a lo que ellos son ahora porque es la actualidad, es lo que va a predominar con el tiempo. ¿Tú qué opinas sobre esto? O sea, la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Esto ya lo decía, me parece que era Darwin, ¿no? Que no sobrevivían las especies más fuertes, sino aquellas que más rápido se adaptaban al medio, ¿no? Y luego Stephen Hawking dijo esto de la inteligencia, ¿no? No es inteligente aquel que más sabe, sino aquel que mejor se adapta al cambio, ¿no? O que tiene la inteligencia suficiente para adaptarse al cambio. Claro que hay que ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a adaptarse, pero tiene que nacer como padres y como madres. ¿A qué me refiero? Hemos de querer a los hijos y a las hijas que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Se tiende a comparar entre hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano estudia, tú no, tú eres un vago, tú eres una vaga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que nuestros hijos y nuestras hijas no se acepten tal y como son. Pues si mi padre y mi madre no me aceptan, quieren que sea diferente. Eso genera mucho malestar. Y yo creo que se transmite en el tiempo, ¿no? Por eso esta incapacidad de muchos chicos y muchas chicas de perpetuarse en algo, ¿no? Y de decir, bueno, pues esto es lo establecido y me gustaría, pues bueno, estar el tiempo suficiente aquí. Pero no, aquí ponía una persona sobreexcitados y sobreestimulados. Es decir, ¿cuál es la motivación que tiene nuestro hijo o nuestra hija para montar un negocio? Primero habría que ver su cerebro, cómo funciona, porque yo creo que funcionan diferentes. Ha habido cambios en el funcionamiento cerebral, seguro. En los neurotransmisores, seguro. No piensan igual los jóvenes de ahora como pensamos nosotros. Yo tengo 52, tú tienes 40 y pocos. Pues fíjate, somos generaciones diferentes. Poco a poco, los estímulos que reciben esos cerebros les hacen funcionar de esta manera, como decía. Entonces, para mí, yo creo que la capacidad de adaptación se ha de enseñar de pequeñito. Se ha de enseñar de pequeñito. Pero no a través de la sobreestimulación y de los cambios continuos, sino de, bueno, a mí hay una frase que marca y es un mantra de mi vida que escuché en Alcohólicos Anónimos, que es: quiero serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo. Fíjate, serenidad para las que no puedo. Valor, pero lo más importante de todo es sabiduría para reconocer la diferencia. En cuáles tengo que empeñar valor y fuerza y perseverancia, y en cuáles seguramente no dependen de mí y no tengo que gastar ni un ápice de mi fortaleza, ¿no? Entonces yo creo que esa frase la podríamos enseñar, porque eso sí que nos va a ayudar a detectar, ¿no? Dónde podemos cambiar y dónde no. Qué bueno. Ese es el truco con el que te quedarías de cara a la juventud. Si tuvieses que dar un consejo de cara a cómo criar a estos hijos o cómo relacionarte con ellos, ¿ese sería lo que les dirías? Sí, primero, como te decía al principio de la conversación, ya es que se hace el DAFO de las empresas, ¿no? Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, que ellos tengan su propio DAFO. O sea,
que se conozcan. Yo soy una persona que se mueve más por retos. Cuando lo consigo cambio. Venga, no pasa nada, soy así. Perfecto, pues así vas a ser feliz, porque vas a montar miles de proyectos, pero no vas a estar en la continuación. Tú eres un tío o una tía que monta proyectos, punto. Tú eres un tío que te gusta más saborear el proceso, montarlo y en su ciclo de vida, pues que tengan esa percepción de para qué valen, en qué son buenos, en qué son buenas, en qué no lo son tanto, y sepan vivir con todas sus, como decía aquel, ¿no? El Robert Dilts, me parece que es el de las zonas erróneas, con todas las zonas buenas, las zonas erróneas, y que trabajen las que quieran, pero que se acepten y que se conozcan. Ese sería mi consejo, que a mí me ha pasado durante toda mi vida, el hecho de ¿para qué valgo? ¿Soy bueno o no soy bueno? Esa inseguridad que a veces es bueno porque te hace también tener más concentración y querer hacer las cosas de la mejor manera posible. Pues eso, con autoconocimiento y sobre todo valentía. Qué bueno. Y en esta frustración, tú, Pedro, ¿tienes ahora mismo alguna frustración de algún proyecto que no hayas podido sacar adelante en todo este tiempo? Buah, yo tengo muchísimos proyectos que por lamentablemente ¿cómo se dice? Mi ignorancia sobre algunos temas no he podido sacar adelante. Yo puedo tener muchas habilidades, pero hay conocimientos de los cuales no dispongo. Entonces, he tenido muchas veces que asociarme y en esa asociación la cosa no ha ido bien. Con lo cual, tengo esa frustración y todavía me estoy peleando para ver si... Luego también soy una persona que tengo mucha experiencia vivida y mucha experiencia de trabajo, pero cero titulación, con lo cual la titulitis en este país marca mucho, ¿no? ¿Quién es? Este ha trabajado en la tele, ¿qué me va a decir a mí que yo soy universitario, ¿no? Pues estoy peleándome con eso para ver si me saco alguna carrera universitaria en estos años que tengo y poder asentar todos esos conocimientos que seguramente ya lo sé, pero no lo tengo con un título sellado, ¿no? Entonces, bueno, y también para aprender más, no solo para, digamos, dar en los morros a aquella gente que me critica, sino para realmente aprender más y poder ayudar mejor. Esa es un poco mi frustración. Y sí que tengo proyectos por ahí en el tintero. ¿Y tú crees que hay, porque yo he hablado, me encanta, porque te está dando las gracias mucha gente por ser tan transparente y tan honesto, porque eso es a mí me parece maravilloso y es un poco lo que tenemos que defender como marca, es decir, soy así y no pasa nada por mostrar a veces vulnerabilidad ante las cosas, ¿no? Y te quería preguntar, si te apetece contestar, si tú crees que en esas colaboraciones que has ido buscando hay algún patrón que se repita, de cara a la gente que has buscado o de cara a cómo se ha resuelto la relación con estas personas. Bueno, en la que más me dolió a mí fue en la que una persona, amigo mío, miró más su cuenta bancaria que no el proyecto en sí. Entonces, claro, una persona que está contigo al lado, que ve que tú eres una persona generosa, que quizás no te administras demasiado bien, que su salario fuera mucho mayor a los beneficios que yo... El propio Pedro. Claro, que el propio Pedro. Entonces yo dije, esto está mal, ¿no? Entonces, si tú realmente eres mi amigo, me puedes decir que soy muy generoso y que gasto dinero en unos y en otros, pero me tienes que decir, oye, que es que yo te estoy cobrando tanto y tú al final del año no vas a ganar ni la mitad. Entonces, claro, ese tipo de cosas son el patrón un poco de que me lo decía mi socio, ¿no? José Vicente, que es con el único que realmente he visto honestidad, humildad y que no me ha querido ser una sanguijuela, ¿no? Me decía, es que tú pareces una ONG. Y entonces ha habido mucha gente que se ha acercado a mí en momentos muy difíciles para ellos, se han recuperado y al final el que ha ido perdiendo y se ha ido quedando sin nada soy yo. Pero bueno, tengo a mí, que es lo importante. Ahí nos podemos dar la mano los dos. Bueno, están diciendo por ahí que si somos hermanos o vamos a la misma óptica. Lo dicen por la gafa, me imagino. Un punto, sí, tenemos un punto, Rubén, sí. De altura ya te digo yo que no, Pedro? Ya te digo yo que no. No hace falta ser alto para ser una gran persona. Pues a mí me pasa lo mismo, te entiendo muy bien con eso de la ONG y fíjate que yo he aprendido también con lo mismo que te ha pasado a ti, ¿no? Cuando montas proyectos, sobre todo hay que mirar los valores de la persona. Hoy me ha pasado que conocí a una persona maravillosa que me ha entrevistado, que saldrá la grabación más adelante, no me ha dicho fecha todavía, y me dice, oye, tenemos que hacer algo juntos y tal. Y lo primero que hemos dicho los dos, los valores que nos unen. Es decir, trabajo bien hecho, el ayudar a otras personas, el dar la oportunidad a que el proyecto crezca, reinvertir la parte de los beneficios de todo lo que se genere para hacer esto más grande, para escalar, etcétera. Entonces, lo primero que hemos visto es qué nos une como valores y ver si hay compatibilidad. Porque si no, pasa eso, es decir, yo quiero pasta y yo quiero fama. Y a veces ni siquiera eso es compatible, ¿no? Por eso digo, porque es muy interesante saber dónde está el error y a veces analizarlo. Es que siempre me pasa lo mismo, sí, pero ¿de dónde viene eso? Y a veces es cosa nuestra, porque elegimos nosotros a la persona y cuando tienes el poder de ser un poco más conocido a lo mejor que el otro, tú eres lo atractivo de ese proyecto. Es decir, no, es que estoy con Pedro, claro. Y eso pues al final atrae a un tipo de personas o tú te sientes a lo mejor
familiarizado con esas relaciones, es decir, no, es que ya sé que vienen porque soy conocido y aparte al final pues vamos repitiendo patrones. A mí me parece una cosa muy interesante porque yo he fracasado en 15 años, Pedro, 3 veces por seguir el mismo patrón, que es el de la entrega hacia el proyecto, hacia la persona, ¿no? Es decir, estoy 1 año y medio con una persona a tope sin atender otros proyectos y ¿qué pasa? Que cuando ese proyecto se cierra, pues tú te has quedado sin nada y esa persona pues está trabajando ya con otra persona, ¿no? Entonces, el aprender de eso y el hacer ciclos más cortos, pues a mí me ha ayudado mucho, pero a veces no lo vemos. Es un problema que está delante de nuestras narices, pero simplemente por no hacernos esa simple pregunta de ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Pues nos pasa siempre lo mismo. Yo soy el único responsable de lo que me ha pasado en eso, ¿eh? Claro. Es lo que tú dices, ¿eh? Yo he repetido patrones y ahora, pues bueno, yo espero que este próximo ciclo de 17 años, que creo que me viene por delante, El nuevo ciclo. habré aprendido, sí, sí. Qué bueno. Yo tenía un vecino, Pedro, que me decía, es que no encuentra una buena. Se había casado 3 veces. Dice, no encuentro una buena. Eso es su responsabilidad. Eso que no le culpe a ellas. Tal cual. Esa es la historia, ¿no? Y no lo ves. Dices que no encuentro una buena. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo te ves tú a futuro? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Dónde te ves dentro de unos años? Pues, si te digo la verdad, Rubén, estoy en ese proceso. Estoy ahora definiendo ruta y caminos y el sentido. Porque, bueno, pues otra vez la vida me ha dado un golpe de realidad en el cual, bueno, me he tenido que agarrar y decir, a ver, ¿dónde estoy? He vivido en esta vorágine, pues ahora voy a ir centrando un poco más el tiro y dedicándole más atención a todo, ¿no? Pues a las familias, a los centros. Voy a frenar un poco las revoluciones para vivir un poco más todo aquello que me ha pasado tan deprisa en estos 17 años. Y entonces, bueno, el sentido que estoy cogiendo es realmente afianzar una metodología de ayuda y lo que tú decías, ¿no? Que esa confianza y credibilidad que yo arrastro desde aquel programa, pues siga siendo atractiva para que las familias y las personas que necesitan ayuda acudan a mí. Simplemente centrarme en eso, en seguir ayudando. Qué bueno. Pues te había prometido 40 minutos, hemos llegado justo a los 40 minutos. Me ha encantado conocerte. Ya nos sacamos una foto así de hermanos si tenemos la oportunidad. Claro. Macho, muchas gracias. Sí, sí. ¿Y quieres dejar algún mensaje de cara, pues yo que sé, a la gente que nos está viendo? Hablar un poco de tus libros, porque creo que tienes un libro o 2 escritos, ¿no? Sí, más 8, 10. Tengo 10 libros. Tienes 10 libros. Fíjate lo que me he documentado yo para esto. No, hablar? a ver, tienes razón. O sea, los 2 primeros son míos. Mañana lo dejarlos posible. Luego he coescrito bastantes. Y luego tengo algunas publicaciones nacidas del programa Hermano Mayor y tal, pero hechas con ayuda de las editoriales, ¿no? Entonces, sí que es cierto que quizás los que más se identifican conmigo son los 2 primeros. Mañana lo dejo y dejarlos posible. ¿Y de qué bueno, son? Dime. ¿De qué son los libros? ¿Qué contenido tienen? Mañana lo dejo es un libro que escribí en el 2008 donde yo contaba mi historia para ayudar, es decir, mi autobiografía, pues Pedro García Aguado, el divorcio de mis padres, tengo una conferencia donde lo explico todo bastante bien. Entonces, ese libro ha ayudado a muchas personas, pero ese libro, tengo que reconocerlo, me equivoqué. En ese libro, motivado por no sé qué, bueno, sí, por ayudar, hablé de compañeros que no tenía que haber hablado. Tenía que haber hablado de mí y no de lo que los compañeros hacían. Y eso hizo que el equipo y la gente del equipo se distanciase de mí. Y siempre que en una entrevista pido perdón, aunque yo creo que ya es muy tarde. Pero bueno, ese libro lo escribí para ayudar y tiene que ver con mi historia de la revelación de lo que me pasó. Yo soy adicto y no lo sabía. Dejarlo es posible tiene que ver con el periodo en el cual yo estoy ingresado en el centro terapéutico y esas reflexiones de esa cabeza de lo que me van enseñando como si fuera un niño pequeño apuntado a todo, porque todo eso era mi bote salvavidas para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, al final la editorial pensó que podía ser interesante y es un libro que está en los circuitos de los centros terapéuticos. Y luego todos los demás tienen que ver mucho con educación, con aprender a educar, cómo ayudar a los padres y madres a utilizar un modelo educativo que les dé un resultado que no tenga esos comportamientos, cosas relacionadas con las nuevas tecnologías, cómo poner horarios, conocer un poco las redes sociales para papás y mamás que a veces van demasiado rápido y no conocemos. Y luego hay una novela muy chula que es Cuadernos Rebeldes, que es la historia de 10 alumnos en un instituto y ese es un libro de los que estoy más orgulloso porque cuenta 10 historias y se quedó solo en una. Tendría que escribir 9 libros más porque podría ser una buena secuela de Cuadernos Rebeldes. Pues te felicito porque no creo que haya mucha gente así y con esa repercusión que tú tienes de cara a este tipo de formaciones para las familias y demás. Así que voy a recordar la página de Pedro para los que vais a entrar un poco más tarde. Es pedroaguado.es
y ahí la gente que quiera ponerse en contacto con él para procesos, para ayuda o para ver los libros, pues lo tendrás todo en la página web. Tiene un formulario de contacto para contactar con él y nada, es un placer. Tú ahora tienes directo con Ángel Rielo, si no me equivoco. Yo tengo un directo por ahí pendiente, no lo sabía. ¿Sí? Ah, ¿no? No. ¿O me he equivocado yo? Puede que sea otra persona. Yo creo que yo Vale. te he No, fíjate. y ya está. Y sé que conocemos una persona en común, Sonia Rodríguez, Sí. que la saludo desde aquí. Un besito a Sonia. Que es muy buena en temas de comunicación y demás. Y me voy a poner en vuestras manos seguramente para alguno de los proyectos, que veo que transmitís buena energía y conocimiento. Así que... Es una crack. A mí me está ayudando mucho con el tema de comunicación y sí, yo creo que es un buen tándem. Así que encantado, claro que sí. Hola, chicos. Un placer tenerte. Te agradezco mucho. Es lo que yo defiendo, Pedro. Te agradezco mucho porque este es un ejemplo de lo que tenemos que proyectar todos. Es decir, vendemos marcas personales perfectas, superhombres, supermujeres, sin defectos, todo nos va bien y no es cierto. Tenemos vulnerabilidades, tenemos historias que contar, tenemos historias de crecimiento, estamos continuamente en cambio y en crecimiento y cuando somos transparentes y lo contamos, solo nos hace más humanos. No tenemos que vender ninguna película ni vender humo. Y, por ejemplo, Pedro hoy ha sido un ejemplo de eso, de transparencia, de humildad y esto no está pactado, ha salido solo y la verdad es que te lo agradezco mucho. Yo te digo una cosa, Rubén, yo soy un desastre, pero se me da muy bien ayudar. Pues lo haces muy bien y lo sé de primera mano. Así que te mando un abrazo muy fuerte y ojalá podamos hablar pronto. Claro que sí, Rubén. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Chao.